buenas noches, gracias por estar con nosotros en De Sumo Interés esta semana, como siempre, llevando temas de sumo interés para ustedes en varias áreas. Vamos a tener hoy en la primera parte una interesante conversación con Rolkin Lorenzo Jiménez, él es el licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y todo es circular en el universo con Daniela Almirán, nuestra invitada internacional. En el primer tema, con Rolkin Lorenzo Jiménez, vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el tema de la ofensiva que se ha lanzado desde República Dominicana para dar a conocer el tema haitiano, voy a utilizar ese nombre más genérico, y las derivaciones que eso ha tenido y que aún tendrá por mucho tiempo en República Dominicana, en términos de las decisiones que se han tomado alrededor de la regularización de los migrantes en República Dominicana, y a su vez cómo la comunidad internacional o una parte de ella ha tomado como base esto para atacar las decisiones que República Dominicana ha tomado sobre ese tema. Entonces vamos a desarrollarlo en el transcurso de esta primera parte de sumo interés. Así que les invitamos a que nos acompañen, vamos a una breve pausa y venimos con Rolkin Lorenzo Jiménez a tratar estos temas. No se vayan. Bien, aquí estamos con Rolkin Lorenzo Jiménez, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Rolkin, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Wilfredo. Para mí es un honor estar en este programa, que como su nombre lo indica, es de sumo interés. Así es. Mira, primero dame una panorámica para los televidentes sobre cómo ves la situación, el debate que se está dando en torno a este tema, que se vuelve urticante en algunos aspectos, que tenemos que enfrentarlo como país. Esta ley y el debate alrededor del tema de los haitianos, pues en cierta medida ha unificado a República Dominicana, inclusive en términos políticos, porque se ha asumido que algunos consideran que ha habido una conspiración contra República Dominicana, otros consideran que Haití quiere aprovechar la coyuntura para tratar de resolver algunas cosas con nosotros, y la otra, aprovechar internamente en Haití lo que es la confrontación con República Dominicana. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, yo creo que para poder entender de una manera correcta de qué se trata todo este asunto, cuál es el fondo del mismo, es bueno explicar a la población que todo esto comienza en el año 2013, específicamente el 18 de septiembre, cuando el Tribunal Constitucional emite la sentencia 168-13. Esta sentencia establece que los hijos de ilegales y de personas en tránsito en la República Dominicana no son dominicanos. ¿Y cómo, a qué vino esta decisión del Tribunal Constitucional? Bueno, sencillamente ocurre que la señora Juliana de Guispierre, descendiente de haitianos, presentó un recurso de amparo en el Tribunal de Primera Instancia de la provincia de Monte Plata en contra de una decisión de la Junta Central Electoral que se negaba a emitirle un acto del Estado Civil. Entonces la señora de Guispierre somete el recurso de amparo, el Tribunal de Primera Instancia de la provincia de Monte Plata le rechaza su petición y ella recurre en un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional acoge la decisión del Tribunal de Primera Instancia de la provincia de Monte Plata, pero aprovecha la ocasión para ya definir de manera clara cuáles son los principios y los requisitos para ser considerado como dominicano. Pero lo que en sí complicó todo con la opinión pública que se opuso a la sentencia fue el hecho de que el Tribunal Constitucional estableció que dicha decisión iba a tener un efecto retroactivo, es decir, desde 1929 para acá, es decir, todas las personas descendientes de extranjeros ilegales, nacidos en República Dominicana desde 1929 para acá, no eran dominicanos. Entonces, esto se entendía, que los detractores de la sentencia entienden que esto es violatorio
del artículo 110 de la Constitución, que establece el principio de irretroactividad de la ley. Es decir, la ley aplica para el porvenir, no tiene efecto retroactivo, es decir, no se puede aplicar hacia el pasado. Y solo se puede aplicar al pasado si beneficia al ciudadano. Exacto, o si es en contra de personas que se encuentran subjudice o cumpliendo una condena penal. Ahora bien, hay que preguntarse, ¿es verdad que hubo un efecto retroactivo con esta Constitución, una aplicación retroactiva? Yo creo que en principio no. Yo creo que lo que el Tribunal Constitucional hizo no fue más que reafirmar lo que nuestras constituciones, desde 1929 hasta la fecha, venían estableciendo. Claro, es decir, la Constitución actual, la del 2015 y la del 2010, y las anteriores. Exacto, establecen en su artículo 18 que los hijos de ilegales no son dominicanos, ni los hijos de personas en tránsito. Dígase, por ejemplo, los turistas no son dominicanos. Y eso también lo establecía la Constitución de 1924, etcétera. Ahora bien, se dice, bueno, pero es que al despojar, porque no hay tal despojo, que al despojar a las personas de descendencia haitiana, de la nacionalidad dominicana, queda en una situación de apátrida. En un limbo. En un limbo jurídico. Dígase apátrida aquella persona que no tiene ninguna nacionalidad. Yo creo que no, tampoco. ¿Por qué? Porque el artículo 20, numeral 2 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos establece: nadie puede ser despojado de su nacionalidad siempre y cuando no pueda optar por otra. Y la propia sentencia lo establece. Sí. Esas personas pueden optar por otra nacionalidad, por la haitiana. Pero a pesar de establecer todo eso, la propia sentencia, en uno de sus dispositivos, ordena al Poder Ejecutivo poner en marcha el Plan Nacional de Regularización. ¿Para qué? Para que las personas que obtuvieron la nacionalidad de manera irregular puedan someterse al mismo y luego, a través de un largo proceso, puedan naturalizarse. Es decir, no los deja en un limbo jurídico, solamente dice, mire, estos son los requisitos, este es el plazo que usted tiene. Ahora bien, si a usted se le cumplió el plazo, ya usted no puede optar por la naturalización. Claro, esa explicación es la que se ha utilizado para justamente denegar que se estén violando derechos o que se haya hecho retroactiva la decisión del Tribunal Constitucional. Ahora, ciertamente que creo que el punto crítico nodal es cuando dice, cuando considera en tránsito a gente que tiene 20, 30 años y hasta más viviendo en República Dominicana de manera ilegal. Entonces, obviamente que de hecho, gente que nunca ha ido a Haití, que no habla creol, que lo que es hijo de descendientes haitianos y a su vez ilegales, que a su vez son ilegales. Entonces, creo que ese es el punto en el cual han atrapado a República Dominicana y alrededor de eso han montado toda la campaña que conocemos y que creo, y es lo que quiero recabar de tu opinión, si realmente el argumento de atribuirle la misma categoría de tránsito a un turista que a un nacido aquí que no ha tenido otra vivencia que no sea la de haber nacido en República Dominicana, pero de manera ilegal. Mire, si bien yo creo que no hubo una aplicación retroactiva de la ley, más sin embargo considero que el Tribunal Constitucional pudo haberle buscado otra salida a esto. Es decir, con la decisión que se emitió en el año 2013, se dejó entrever, lamentablemente, y se creó un prejuicio de que hubo una aplicación retroactiva. Yo creo que la forma, no se cuidó la forma. Yo creo que, lamentablemente, muchos de los detractores de la sentencia se han olvidado de algo, comenzaron a atacar la sentencia y no se enfocaron en algo que para mí es fundamental. El artículo 44 de la ley 137-11, dígase Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, establece que el Tribunal Constitucional puede, cuando así lo considere necesario, aplicar retroactivamente las leyes. Y ese artículo es a todas luces inconstitucional. Eso te iba a decir. Choca con el artículo 110 de la Constitución, que establece el principio de irretroactividad de la ley. Entonces, yo creo que quienes están en contra de esa decisión del Tribunal Constitucional se olvidaron y se han enfocado en discusiones. O sea, que tú piensas que debían atacar esto. Para prevenir que ocurran cosas parecidas a las que ellos advierten en el futuro. Claro. Mire, yo creo también que otro punto que hay que prestar mucha atención es que, ¿qué es la nacionalidad? Hay gente que hablan y no saben qué es la nacionalidad. La nacionalidad es un vínculo jurídico político que une a una persona con un Estado. Claro. Entonces, hay tres principios en el derecho internacional privado que establecen que toda persona tiene derecho a una nacionalidad de origen, toda persona
tiene derecho a cambiar de nacionalidad y que nadie puede ser despojado de su nacionalidad, siempre y cuando hay algunas excepciones, porque hay ocasiones en las cuales usted incurre en ciertas faltas, en ofensas a la patria, y puede ser despojado de pleno derecho. Esa es la excepción. Entonces, yo creo que si quien ha incurrido en eso, en dejar en una situación de apátrida a sus nacionales, ha sido Haití. Y Haití es signatario de la Convención en contra de la patria. Sí. Y Haití se comprometió con la República Dominicana a proveer los documentos necesarios para que sus descendientes pudieran regularizarse en la República Dominicana. Ya, pero eso es atinente a los haitianos que no niegan su condición, que fueron traídos de Haití a República Dominicana a cortar caña, a recoger productos, que se quedaron a vivir aquí. Pero estamos hablando de que ya se habla de cifras, se habla de 55,000 personas que son dominicanos de origen haitiano, pero que no se le puede atribuir que son haitianos, son dominicanos por el jus solis. Y eso, cuando la Constitución le daba la misma categoría al jus solis y al jus sanguinis. Entonces, en ese punto creo que es que ha estado el fallo por el cual se pueden meter todos estos ataques, que no obstante ser correcto lo del plan de regularización para los extranjeros, no solo para los haitianos, sino para todos los extranjeros, ese punto es el que ha servido de bandera para que estos sectores monten una campaña que obviamente se está llevando todo, inclusive lo bueno que tiene esta resolución. Tenemos que irnos a la pausa, vamos a ver unos comerciales y retornamos con esta interesante conversación con nuestro invitado. Bien, continuamos con esta interesante conversación con el licenciado Rolkin Lorenzo Jiménez. Él es licenciado en Derecho. Estamos hablando, analizando el tema haitiano a la luz del derecho, a la luz de las resoluciones que se han tomado, el plan de regularización, y donde también hay un componente político que se ha ido entremezclando en lo que son las diferentes posiciones que se están debatiendo a nivel local e internacional. Recientemente, República Dominicana diseñó una estrategia de defender las cosas que ha hecho, y también han surgido voces desde el mismo Haití, y ahí quisiera que nuestro invitado nos dé su opinión. Recientemente el presidente Martelly dijo que le llamaba la atención que estaban atacando a República Dominicana porque estaba aplicando este plan de regularización, y que ese ataque no se hacía contra, por ejemplo, Bahamas y otras islas del Caribe, que estaban deportando, simplemente sacando haitianos de su territorio, y no recibían la misma crítica. ¿Cómo tú ves esa declaración que fue extraña para muchos por parte de Martelly? Bueno, es increíble porque la semana antepasada, si bien el presidente Michel Martelly dijo esas declaraciones, condenando también la decisión de Bahamas de deportar a los inmigrantes haitianos, sin embargo, la semana que apenas concluye, el presidente haitiano en la cumbre del CARICOM pidió una condena y una declaración de ese organismo internacional en contra de la República Dominicana. Yo particularmente creo que producto de una serie de problemas políticos que tiene Martelly en Haití, él está utilizando esta situación para desviar la atención. Históricamente en Haití, cuando el presidente de turno está en una fuerte crisis política, recurre al nacionalismo. Claro. ¿Y cuál es el elemento del nacionalismo en Haití? Condenar a la República Dominicana. Eso es típico, no solo de Haití, lo hace Estados Unidos, claro, también. Venezuela lo está haciendo con Colombia y con Guyana. España lo hace con el Peñón de Gibraltar. Nicaragua lo hace con Costa Rica y el río San Juan. Sí. Entonces yo creo que no es más que eso. Ahora, yo creo que lo que falló, la comunidad internacional se ha creado este prejuicio en cuanto al Plan Nacional de Regularización en la República Dominicana, producto de que la comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores falló. Sí. Pues yo soy de los que creo que desde el primer momento en el cual fue emitida la sentencia del Tribunal Constitucional, la cual tiene un efecto vinculante para todos los poderes públicos de la República Dominicana, ¿cuál era el deber del presidente de la República como jefe de la política exterior? Ordenarle al Ministerio de Relaciones Exteriores que ejecuta esa política exterior: mire, vamos a convocar a todo el cuerpo diplomático dominicano en el extranjero
a la vez que comunicar al cuerpo diplomático acreditado en República Dominicana e informarle lo que va a pasar en los próximos 18 meses. Mire, hubo una sentencia que decidió esto vino a raíz de un recurso de amparo, luego vino un recurso de revisión constitucional, y esta sentencia... Contar la historia. Exacto, contar la historia, porque los embajadores tienen 4 funciones: representar, velar por los intereses de su país al cual representan, negociar e informar. Yo creo que ahí fue que falló. Otro punto del fallo del Estado Dominicano en cuanto al Plan Nacional de Regularización es que nosotros no hemos entendido todavía que si bien Haití es un Estado, es un sujeto de derecho internacional público, a pesar de esto, Haití no tiene la capacidad de cumplir las obligaciones a las cuales se compromete. Entonces nosotros inmediatamente pusimos en marcha el Plan Nacional de Regularización, comenzamos una serie de diálogos con Haití y Haití se compromete a proveer de documentos a los descendientes de haitianos acá en República Dominicana. Y vimos que lo incumplió. Haití ha sido reincidente en esto. En 1874, específicamente, el 9 de noviembre, se suscribió el acuerdo de paz, comercio y navegación entre República Dominicana y Haití. Haití se comprometió ahí a no poner aranceles a los productos dominicanos que entraban a su territorio, y fue violado eso. Luego en 1929 se suscribió el Tratado Fronterizo, fue también violado. Lo mismo en 1936 con el acuerdo fronterizo entre el presidente Trujillo y el presidente haitiano Banzán. Claro, y luego vimos que llegó al extremo en 1963 de violar nuestra sede diplomática. Violando con esto las reglas del derecho internacional público que establece que las sedes diplomáticas son inviolables y que el Estado receptor debe de comprometerse a garantizar respeto. Y vimos que también el pasado febrero se hizo lo mismo con el consulado dominicano. Entonces yo creo que eso fue lo que falló, comprometernos con Haití en eso. Y además es que históricamente es lamentable que en Haití el registro del Estado civil es un mito. Desde 1922 Haití no se realiza un censo serio. Haití clasifica como un Estado fallido. O sea, el cumplimiento fundamental de la delimitación territorial, que es lo que da el primer paso para la constitución de un Estado, en Haití prácticamente no se ha cumplido. Y si no han cruzado más acá la frontera, es porque no tienen el poder de hacerlo, pero ha habido aventureros que lo han querido hacer en determinados momentos. Ahora, ya dada la situación, tú mencionabas lo que entendía que había sido un fallo original con el tema de difundir las informaciones que corresponderían a la difusión de la posición dominicana. Afortunadamente esa situación se ha ido corrigiendo en la medida en que hay una nueva cancillería, hay un nuevo canciller, hay un diseño de una estrategia que va a ir dando resultados en el largo plazo, pero van quedando cosas que se van amontonando y que aparentemente van a colocar a República Dominicana en una situación difícil para por lo menos evitar una sanción, porque si bien se ha ido defendiendo adecuadamente una parte del tema, todavía se oye el ruido de que hay mucha gente que quedó excluido o que queda excluido y que de manera opcional pudiese dársele la nacionalidad dominicana, pero mientras tanto ellos hablan de 55,000 personas que han sido despojados de su nacionalidad y dejarle la opción de hacerlos dominicanos nuevamente, pero no se lo asegura. Y esos son hijos de ciudadanos haitianos, nacieron en República Dominicana. Esa parte, que parece ser la más difícil, creo que es lo que está generando el ruido a nivel internacional. ¿Qué crees tú que debe hacerse con eso? Bueno, mire, naturalmente, en tiempos pasados, República Dominicana ha sido condenada por tribunales internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por hechos relacionados al despojo o al supuesto despojo de la nacionalidad a personas de descendientes haitianas. Por ejemplo, podemos recordar en el año 2005 el famoso caso Gianni Bosico. Entonces, pero la situación ahora es muy diferente a la de aquel entonces. Ahora, hace apenas un año, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, valga la redundancia, el acuerdo por medio del cual la República Dominicana aceptaba la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ahora bien, en principio usted diría, bueno, pero ya entonces la Corte no tiene jurisdicción, no es competente para conocer los asuntos relativos a República Dominicana. Bueno,
la Corte ha establecido mediante jurisprudencia que la única forma por medio de la cual un Estado puede desconocer su competencia es denunciando la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Y dónde se denuncia la Convención Interamericana de los Derechos Humanos? Ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Así que yo creo que una vez y se agota el proceso interno, las instancias internas, lo que las personas que se sientan vulneradas del derecho a la nacionalidad van naturalmente a recurrir ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, siempre y cuando previamente la República Dominicana no denuncie la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que sería un garrafal error, pues eso nos aislaría internacionalmente y nos haría parecer como algunos países como Ecuador y Venezuela, que a todas luces por haber hecho esto se ven como países infractores de los derechos humanos. Ya. Y además es un tema delicado porque también en un momento dado esa corte es la que es una garante de los derechos humanos de los que están ahora y de los que pueden venir, porque a veces la gente se cree que solo debe preservar lo que dura un periodo de gobierno, la defensa de determinados intereses, y realmente son defensas del Estado. Exacto. Y no de un gobierno. Entonces, y lo grave de todo esto es que si bien el Tribunal Constitucional declaró contraria a la Constitución la competencia de la Corte, más aún, muy por el contrario, el Tribunal Constitucional en decisiones previas basó esas decisiones en precedentes judiciales trazados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces yo creo que el Tribunal Constitucional, si bien ha llegado para garantizar la supremacía de la Constitución, no puede venir con sus decisiones a comprometer la responsabilidad internacional de la República Dominicana. Es decir, un tribunal no está llamado para generarle conflicto al Estado. Así es. Bueno, vamos a una pausa y retornamos en el próximo segmento con Rolkin Lorenzo Jiménez, hablando sobre este tema y otros que tienen que ver con República Dominicana y los litigios que se han dado a propósito del tema de la regularización de ciudadanos extranjeros en República Dominicana. No se vayan. La Tayota posee un alto contenido en antioxidantes y vitamina C y muy pocas calorías. Está especialmente indicado para ayudar a la circulación, en la diabetes, en enfermedades del estómago y por su efecto diurético contra la retención de orina. Bien, vamos en este último segmento con Rolkin Lorenzo Jiménez a hablar un poco de un tema que también es un tema internacional. El tema que hablábamos anteriormente es local e internacional también, por lo que involucra el tema haitiano. Pero recientemente se produjeron acontecimientos en Grecia que han puesto en vilo a Europa, a la comunidad europea, a lo que es la zona euro, porque Atenas, que es parte de ese conglomerado, no se ha querido acoger a lo que era un plan de regularización de su finanza, no ha cumplido con lo que son esos acuerdos que se dieron, y luego pues se ha producido una situación en la cual se recurrió incluso a un plebiscito, cosa que algunos criticaron, pero al final por lo menos da una pauta de por dónde anda la mayoría de los atenienses. Entonces parece una tragedia griega este nuevo episodio de lo que está ocurriendo en Grecia. Me gustaría que Rolkin, que también tiene una visión sobre el tema internacional, ¿qué cree sobre esta situación? Y quizás podamos conectarlo también con algo que ahora se está discutiendo, que es el tema de prácticamente la quiebra de Puerto Rico, dado una situación parecida a la de Grecia. Sí, es lamentable la situación de Grecia. Todo esto comienza a raíz de una crisis financiera acaecida a mediados del año 2008. Grecia, como Estado miembro de la Unión Europea y de la Eurozona, para tomar cualquier decisión de tipo económico financiero debe de consultarlo previamente con la Troika, dígase con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Central Europeo y con, naturalmente, la Comisión Europea. Entonces, a eso se le llama el principio de soberanía compartida.
lamentablemente la deuda de Grecia, la deuda pública de Grecia, asciende en la actualidad al 177% de su Producto Interno Bruto. Sí. En medio de esta situación, el gobierno griego, desde 2008, se ha visto en la obligación de aplicar una serie de recortes exigidos por el Fondo Monetario Internacional. Sí. Esos recortes implican el aumento de los impuestos, la reducción, y ese recorte genera la reducción del empleo, lo que aumenta el desempleo naturalmente, y la reducción de las pensiones y el aumento por ende de la edad de las jubilaciones. Entonces, todo esto generó que la población tomara un cierto resentimiento hacia los partidos tradicionales. Y el Partido Socialista Griego, el PASOK, perdió las elecciones y luego lo pierde la centro derecha. Entonces esto genera que una persona a quien algunos catalogan de populista, Alexis Tsipras y su movimiento Syriza, gana las elecciones a principios de año y promete una renegociación de la deuda y de los ajustes con la Unión Europea. Sí. Entonces, la Unión Europea le dijo, bueno, mire, la situación es esta, pero usted debe de comprometerse a esto, para que nosotros podamos acudir en rescate de Grecia. Pero él dijo, no, yo debo de consultar al pueblo, para ver si el pueblo está en la capacidad de asumir, entre otras cosas, las condiciones que ustedes ponen, que son, uno, el aumento de las jubilaciones a los 67 años, el establecimiento del impuesto sobre la renta en un 100% por adelantado, y en segundo lugar, la privatización de la empresa generadora de electricidad, la empresa pública, estatal. Lamentablemente, la Unión Europea se opuso a todo esto y vio esto como un reto, pero el pueblo griego dio un rotundo no a las condiciones establecidas por la Troika, por el Fondo Monetario, por la Comisión Europea y por el Banco Central Europeo. Entonces, todo esto, sin lugar a dudas, va a tener una fuerte repercusión en los próximos días, en la situación de las relaciones Grecia-Troika, etcétera. Entonces, eso es un espejo para toda la comunidad internacional. Es decir, un Estado no puede endeudarse más allá de lo que produce. Y entonces Grecia disfrazó las cifras. Entonces, y dio cifras engañosas que cuando se fueron a verificar demostraban que todo eso era falso. Exacto. Vivían unos estándares de vida que no se correspondían realmente con su Producto Interno Bruto, con su productividad, con su competitividad, en fin, en términos del mercado internacional. Exacto. Y eso hoy pasa en un país vecino y hermano como lo es el pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico hoy tiene una deuda de 72.000 millones de dólares, que el gobernador Alejandro García Padilla la semana pasada dijo que es impagable. Y usted se preguntará, bueno, pero Puerto Rico debe de acudir ante el amparo de Estados Unidos. Bueno, no puede. Esos mecanismos no existen. No existen porque Puerto Rico no se puede amparar ante la ley de quiebra federal de Estados Unidos, porque Puerto Rico no tiene el rango de Estado, sino de Estado libre y asociado. Otras ciudades o estados, como el caso de Nueva York o la ciudad de Detroit, que en cierta situación se vieron en la quiebra o cerca de ella, acudieron y se ampararon ante la ley de amparo. Otra situación que agrava el problema de Puerto Rico es que Puerto Rico no tiene la capacidad de negociar con los acreedores porque son muchos. Cooperativas, bancos, corredores de bonos, etcétera. Es muy complicada la situación y lamentablemente no produce lo suficiente ni tan solo para pagar los intereses de la deuda. ¿Tú piensas que Puerto Rico debe, porque ahora dentro de la situación que hay, algunos están planteando, bueno, Puerto Rico debe o independizarse o convertirse ya en un estado más de Estados Unidos con las ventajas que tienen los estados confederados, ¿no? Y porque no tiene ninguno de los dos estatus bien definidos. Y ahora se está diciendo, bueno, que se declare independiente o que se adhiera ya de manera formal. ¿Por dónde tú crees que te irías si tuviera que decidir eso? Bueno, yo creo que eso lo deciden naturalmente. Yo respeto mucho el principio de no intervención en los asuntos internos. Yo creo que eso lo han decidido ya los puertorriqueños. En varias ocasiones, desde mediados de los 90, se han hecho referéndum. Y en las respectivas ocasiones... Nunca gana la independencia. Nunca gana la independencia. Siempre gana la incorporación a Estados Unidos como Estado o continuar el estatus de Estado libre y asociado. Así que yo creo que es un problema, ese de la independencia es un problema puertorriqueño que tendrá una solución puertorriqueña. Sí, ciertamente que es una situación que decía el gobernador el día pasado que no quería compararlo con el caso de Grecia. Y en cierta medida tiene razón si nos vamos a la formalidad. Ahora, hay una situación de deuda que ciertamente Puerto Rico está en incapacidad de pagarlo.
O sea, no tiene los recursos, ni tampoco tiene lo que le puede generar una entrada a un mercado más amplio, global, en la que presente productos que ciertamente sean generados por la competencia o por la productividad, por la modernización de su economía, por la creación de nuevas tecnologías. O sea, no le veo sentido, bueno, viabilidad a ninguna de las cosas que se están hablando, porque Puerto Rico no ha tenido esa capacidad. Tiene una migración muy fuerte ahora. Siempre Puerto Rico ha migrado libremente hacia territorio continental norteamericano por su condición de Estado libre asociado o colonia, como le quieran llamar, pero ahora eso se ha multiplicado, ha subido de manera impresionante la migración, y normalmente quienes se van hacia Estados Unidos son gente calificada, o sea que le crea una situación difícil. Una fuga de cerebros. Una fuga de cerebro, que es lo que se está produciendo en este momento. Lo que uno tendría que desearle a Puerto Rico sería como suerte, Sí. y más de ahí como que no hay. Y como dijo un presidente venezolano, Dios proveerá. Dios proveerá. Ese fue Chávez. Maduro. Ah, ese fue Maduro. Sí, Ese. Bueno, no nos da tiempo de analizar el tema de Venezuela, siendo realmente un tema importante, pero eso lo haremos después, invitando a Rolkin Lorenzo Jiménez, que ha estado con nosotros, conversando de estos temas que son también locales y también internacionales. Gracias, Rolkin, por Siempre es un placer. haber compartido con nosotros el programa de hoy. Nos vamos a la pausa y vamos a ver entonces a Daniela Díaz con todo lo que nos presenta nuestra invitada internacional después de estos comerciales. No se vayan. Parte de la vida. Esto probablemente ya lo escucharon. Y también escucharon que siempre son una oportunidad para cosas nuevas. Pero ninguno de nosotros salimos a la vida todos los días diciendo qué bueno que tenemos conflictos, que vamos a aprender algo nuevo. Esta mañana probablemente tuvieron que negociar el uso del baño, o esperaban un café con leche que no les prepararon, o estaban esperando una respuesta en el correo electrónico, o vendieron una moto a su amigo y no saben cómo decirle que por favor se las pague. Cuando hablamos de conflicto, hablamos de personas, hablamos de negociación y hablamos de comunicación. Y el conflicto nos atraviesa, nos hace sentir dolor, nos desajusta, nos desacomoda, hasta aquellos que parecen como muy sencillos. Paul Watzlawick, que escribió la teoría de la comunicación, dice: no es posible no comunicarse. Todo el tiempo estamos comunicándonos. El 80% de nuestra comunicación es la no verbal, no esta, la que estamos hablando. Vivimos hipercomunicados. Esto es una evidencia, pero no quiero soslayarlo. El chat, el WhatsApp, el Skype, el correo electrónico, que me encanta, nos hace sentir que estamos a un clic comunicados con muchos. Las redes sociales, con todos, en diferentes lugares, pero el tema es si realmente estamos comunicados, si realmente estamos conectados con el otro, si estoy escuchando y si estoy sintiéndome escuchado. Desde muy chica hay un par de cuestiones que me inquietan, que tienen que ver con los miedos y con la libertad. Los miedos como una cuestión en esto de saltarlos, de superarlos y sentirnos libres, sentirme libre. Y a partir de esto es que yo pienso que somos libres para elegir cómo comunicarnos. Somos libres para elegir ofrecer paz o ofrecer guerra. Y somos libres para elegir las bases sobre las que construimos la comunicación que le ofrecemos a los demás.
Cuando yo era chica, en mi casa había una computadora muy grande. Con esta edad teníamos computadora en mi casa. Era una computadora de madera que tenía 2 puertas de vidrio y al abrirla tenías todas las carpetas, todos los archivos, todos los exploradores. Ese era mi espacio de libertad y de coraje. Incluso tenía una papelera de reciclaje que mi madre me pedía, por favor, que cada tanto mandara algo a la papelera de reciclaje. Este espacio de libertad y coraje me resultó insuficiente al ir creciendo. Y si bien la escritura y la lectura siempre estuvieron asociadas en mí, y quizás fue el primer paso en esta búsqueda de la libertad de comunicación, en un propio recorrido de superación de mis propios miedos, de cómo decir lo que necesito decir. El siguiente paso probablemente fue la elección de mi carrera profesional, la abogacía, que si bien me dio herramientas y me permitió ayudar a muchas personas en los estrados de tribunales para que solucionaran sus conflictos, tampoco me resultó suficiente. Así es que un día apareció la mediación y casi intuitivamente hice la formación en mediación y empecé a sentir que provocaba cambios en mí en esto de cómo comunicarme, pero también sentía que podía ayudar mejor a las personas que me buscaban como abogada. Durante un tiempo hice las 2 cosas, pero tampoco me resultó suficiente en este recorrido exploratorio. Y así fue que pude dedicarme exclusivamente a la mediación. A la mediación en esto de las herramientas que brinda individualmente, que me brinda como mediador, en esta creencia de que la mejor comunicación con los otros genera mejores relaciones interpersonales, pero básicamente genera relaciones más pacíficas. Y los mediadores creemos en la paz. Y la mediación pude explorarla a través de diferentes espacios. Uno fue el espacio estatal, otro el de la escritura, el de la docencia y uno itinerante. El espacio estatal se refiere a una oficina, que es esta, la oficina de mediación. Como ustedes ven acá, esta es la entrada a la oficina que está frente a una escuela además. Poder Judicial de Puerto Madryn, Cuerpo Médico Forense, Servicio Público de Mediación. Las personas no tienen muy claro si están entrando a mediación cuando ven este cartel, pero entran. Y lo interesante es el ejercicio de comunicación colaborativa que tenemos con mis vecinos los forenses, cuando hablamos de esto de resolver conflictos y están los vecinos. Y me pasa que en un espacio semanal donde hablo sobre mediación en una radio, el operador dice, antes de comenzar, aquí vamos con el espacio de medicación. Y pasa que el Word tiene esta función de que de corregir por propia voluntad y corrige medición a mediación. La realidad es que no medimos ni medicamos, mediamos. Y esta oficina, ¿qué me permitió de manera personal, pero en un trabajo con compañeros mediadores de diferentes disciplinas, porque no somos todos abogados, por suerte, y somos mediadores, y en 8 años de existencia de la oficina, donde la población de Madryn es de 90.000 habitantes, 5.000 personas han podido acceder al espacio de mediación. Acceder significa estar con un mediador, contarle su problema, acceder al proceso de mediación, que significa, con la ayuda del mediador, estar con el otro que tengo el conflicto o trabajar por separado. Personas que llegan enojadas. Ninguno llega contento a la oficina de mediación. Enojados con ellos, con el sistema, con el mundo, con esta persona que recién los recibe, aunque sea con una sonrisa. ¿Y qué se comprueba? Que un espacio donde se genera la confianza y se hace sentir escuchado, real y concretamente, nos permite desarrollar
las mejores aptitudes que tenemos para ser protagonistas de la solución de nuestros conflictos. Es algo real y concreto, no es algo virtual. Esto sucede día a día, cotidianamente. ¿Y cómo trabaja el mediador en mediación? En esto de que la mediación es una forma de solución de conflictos de manera dialogada y colaborativa. Y que suena así esta definición como pareciera virtual. No, es así. El mediador trabaja hablando para alguien a quien toda la vida le dijeron que por favor no hablara tanto. Imagínense lo que significa para mí. Porque hablamos, dialogamos, conversamos. El mediador pregunta, habla con la persona que tiene el conflicto. Y la persona puede hablar de sí misma, de todo lo que necesite conversar, además del conflicto. Entonces, lo que el mediador hace primero es respetar el dolor de las personas que llegan a mediación, pero además genera el espacio para que esta persona se sienta escuchada en su punto de vista y puede escuchar al otro en el punto de vista. Este es el primer paso. No es una cuestión lineal de nos ponemos de acuerdo. Es, a ver, ¿de qué se trata esto que estamos hablando? De lo mismo, pero no nos podemos entender. El siguiente espacio fue el de la escritura, como una forma de intentar difundir de una manera sencilla de qué se trataba la mediación para la comunidad y de qué se trataba un espacio en el mundo poder judicial que no era el juez ni era el fiscal, y que era estar en el Poder Judicial, pero era estar con un mediador. El espacio docente me permitió este intercambio increíble que es un ida y vuelta circular de el ansia de poder tener estas herramientas de cómo comunicarnos mejor, cómo poder decir pacíficamente y claramente lo que necesito decirle al otro, porque el otro es dueño del mensaje, pero yo soy dueño de lo que puedo decir. Y un siguiente espacio fue un proyecto de proponerme hacer una serie de viajes durante 5 años que tuviera que ver con conocer oficinas de mediación en el país y en el mundo. En esto que me conmueve, que es que cientos de mediadores a la vez en diferentes lugares del planeta estamos haciendo mediaciones. Y que no importaba si estábamos en la Jefatura de Policía de Granada, donde la oficina de mediación tiene un biombo que no sabe si tiene que ir a dar sangre o de qué se trata, y los confundían, y ahí está una mesa con los mediadores, o si estábamos en una universidad, no importaba si era Madrid, o si estábamos en Génova, o en el Instituto para la Paz en Nueva York, o en la OEA, o en La Habana, o en el Distrito Federal, no importaba la idiosincrasia, la cultura, el espacio institucional en el que se desarrollaba. Los mediadores creemos que la mediación genera paz. Y eso hacemos 2, 3, 4, cientos de mediadores en el mundo. Y ahora vamos a hacer un ejercicio. Ahora me van a pedir que respire y que cierre los ojos. No, respirar no se olviden. Vamos, primero yo me saco mis zapatos y los invito a que se saquen sus zapatos, sáquenselos, y estoy más cómoda. Sáquense sus zapatos, por favor, se los propongo, sean colaborativos, y les voy a proponer que les ofrezcan sus zapatos a sus compañeros, y les voy a proponer que acepten los zapatos del compañero y se pongan en los zapatos del otro. A ver qué se siente. En ese zapato que es más grande, que no me gusta, que a lo mejor es más viejo, que tiene tacos, que es más pequeño que mi pie, pónganse esos zapatos. Y con esos zapatos quiero presentarles a Jacqueline Marino. Ella es paleontóloga y es mediadora. Y dice que la mediación llegó a ella en un momento de crisis cercano a la muerte. Ella tiene un modelo de mediación que se llama holístico y humanístico, porque tiene una mirada holística de la mediación y del ser humano, y del mediador, y del mediado. Y dice, el mediador tiene que tener paz consigo mismo para poder ofrecer paz a los mediados. Y también dice, el hombre sabio
respira por los pies. Sarah Cobb, que es otra maestra de la mediación, dice: la práctica de la mediación es una práctica amorosa, requiere amor. Y el amor, el maestro Maturana, biólogo y dedicado a la comunicación, dice: el amor es el reconocimiento del otro como un legítimo otro. El mediador no es un ser extraterrestre, pero decide con su neutralidad, no imponiendo valores, sus propios valores, siendo imparcial, escuchando, apreciando lo que dice la persona que tiene el conflicto, ofrece paz. Y mi mensaje es que decidan elegir comunicarse pacíficamente, que elijan dialogar, que elijan ofrecer una comunicación pacífica. Tienen ese poder. Que si no pueden solos para resolver un conflicto, que busquen un espacio de mediación, que busquen un mediador. Probablemente se van a sentir escuchados y su punto de vista y la percepción sobre el conflicto se va a modificar. Y un anhelo es que la mediación pueda llegar a todos los espacios educativos, que reaprendamos a comunicarnos desde muy chiquitos, que llegue a las escuelas, a las universidades, y que de esta manera, comunicándonos mejor, tengamos relaciones interpersonales mucho más saludables, porque esto es multiplicador y es circular. Muchas gracias.